Apocalipsis es un libro asombroso. Si no lo has leído, te aconsejo que lo hagas sin prejuicios, siempre con la intención de conocer un libro de la Biblia, un libro de la palabra de Dios que es para bien, para bendecirnos, como todos y cada uno de ellos. Un libro en el que el principal protagonista es Jesús. Jesús es el autor directo del libro, ya que él fue el que tomó la iniciativa de ir a visitar a su discípulo Juan y revelarle cosas asombrosas acerca del futuro. Así que ahí encontramos en el libro una revelación que podríamos considerar directa de parte del Señor Jesús al discípulo Juan, como digo, y a la iglesia. ¿Sabes? Recuerdo en el capítulo 11 de Mateo, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Herodes lo había arrestado y estaba allí pues esperando a ver qué iban a hacer con él. Fue en aquel momento cuando Juan, el que había sido el anunciador, vamos a llamarle así, la señal de que venía Jesús, Juan el Bautista, anunciado en los profetas, él, estando en la cárcel, comienza a preguntarse, ¿todo lo que yo he estado haciendo era para Jesús o era para alguien más? Juan había sido la señal. Sin embargo, él se estaba preguntando, pero no veo que pase mucho. No veo que estén pasando esas cosas que dice la Escritura acerca del Mesías. ¿Será que no es Jesús? ¿Será que es alguien más? Tanto es así que él mandó a algunos de sus discípulos de Juan, para ir a visitar a Jesús y preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Increíble, ¿verdad? Puede parecernos asombroso, pero de acuerdo con nuestras circunstancias, nosotros a veces podemos ver las señales o dejar de verlas. Podemos incluso estar confundidos y preguntarnos, pero bueno, ¿estamos en el tiempo del fin o no estamos en el tiempo del fin? Lo que hemos oído de las profecías, lo que hemos oído quizá en tantos estudios, en tantas predicaciones, ¿es para ahora o es para más adelante? Y muchos cristianos, en este sentido, están confundidos y preguntándose, bueno, ¿es de verdad que estamos en el tiempo del fin o todavía faltan 50, 100 años, 200 años? ¿Te suena? Quizá tú mismo te lo hayas preguntado. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? ¿Qué le iba a decir Jesús a los discípulos de Juan? E inmediatamente Jesús comenzó a hacer señales. Eso es lo que nos narra el Evangelio. Comenzó a sanar cojos. Comenzó a abrir la vista de los ciegos. Y entonces le dijo a los discípulos de Juan, id y decirle a Juan lo que habéis visto. Las señales son muy importantes. Las señales de los tiempos. Jesús dijo que tendríamos que estar atentos a las señales de los tiempos. Dejadme hablaros de una señal que hemos estado viendo a lo largo de estas décadas. Estamos hablando de cosas que vienen sucediendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, las élites económicas y políticas del mundo vienen anunciándonos, y eso se ha incrementado, se ha acrecentado en la última década, nos han estado anunciando el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es un cambio de paradigma, es un cambio de sistema. Tanto es así que en las conferencias yo recogí algunas de las cosas que se decían. Por ejemplo,
se ha estado diciendo que el futuro ya ha comenzado, que ese futuro casi de ciencia ficción, que se había estado hablando durante mucho tiempo, quizás desde Julio Verne o quizás desde otros, un futuro en donde las cosas iban a ser completamente diferentes, eso es lo que se ha estado diciendo, ya ha comenzado. Lo que nos parecía lejano ya está aquí. Son expresiones directas de gente de la élite globalista, de la gente de la élite económica del mundo. Lo que nos parecía lejano ya ha llegado. Y entonces han comenzado a hablar de ese futuro diciendo, fijaros que tenemos ahora la posibilidad de tener sensores en nuestro cerebro. Tenemos la posibilidad de conectarnos con las máquinas. Tenemos la posibilidad de tener un cambio integral en nosotros, de ser otras personas, de ser diferentes, de tener una identidad transformada, mejorada y en relación con la tecnología. Lo han estado diciendo. Han estado incluso diciéndonos 4 diferencias de ese futuro. Por ejemplo, nos dice que si antes las revoluciones culturales, las revoluciones tecnológicas habían venido como progresivamente, ahora no. Ahora vienen como un tsunami. Han utilizado la palabra tsunami. Ahora viene como un tsunami, una ola que va a sorprender, que va a arrasar. Esto lo estaban diciendo en 2016 en Abu Dhabi. Estamos hablando de declaraciones registradas en los medios, registradas en las televisiones, que han aparecido como titulares. Nos dice, la primera señal de lo que viene es que va a venir de repente. El futuro que esperábamos va a estar aquí de pronto. Ni nos vamos a enterar porque va a ser como un tsunami. Lo hemos anunciado, pero nos sorprenderá. La segunda cosa que va a pasar es que vamos a vivir en la era del Internet de las cosas, del 5G. Es que eso va a transformar la tecnología, va a transformar la sociedad. La tercera cosa es que vamos a tener un cambio radical del sistema económico. Vamos a entrar en una nueva era de la economía. Van a desaparecer las cosas con las que estamos familiarizados y vamos a ver cosas totalmente nuevas. La cuarta cosa es que vamos a ser integrados hombres y máquinas. Entramos en la era de la robótica, entramos en la era de la conexión cerebral por medio de implantes con la computadora. ¿Te suenan esas 4 señales? Y ahora añaden, los gobiernos deben implicarse en esta preparación, organización, para involucrar a los países. Escucha, estamos hablando de cosas que han estado diciendo durante más de 10 años. ¿Te suena algo eso? Estamos viviendo en un momento crucial de la historia. Y es por eso, en este momento, cuando estamos viendo señales que podríamos considerar apocalípticas, es ahora cuando la Iglesia comienza a despertarse y cuando muchos cristianos comienzan a plantearse si realmente estaremos en el tiempo del fin. Si realmente vamos a ver esas cosas anunciadas, que de alguna forma las habíamos dejado ahí aparcadas, pensando, bueno, eso podría ser cuando, no lo sabemos. Pero de pronto comienzan a tomar forma, a hacerse realidad delante de nuestros ojos. Empezamos a ver que la globalización no es solamente un movimiento generalizado en el planeta, es un cambio radical que se impone delante de nuestros ojos. Todo eso nos conecta de nuevo con la gran pregunta, ¿estamos en el tiempo del fin?
A este curso lo llamamos "Ya estamos en el tiempo del fin". Ya ha llegado, ya está aquí. Ya lo tenemos delante nuestro. ¿Qué debemos de hacer, por tanto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos un tsunami que nos está arrasando. Tenemos un tsunami que no esperábamos y que está adquiriendo fuerza y formas que no preveíamos y que incluso está arrasando con muchas cosas y está cambiando. La misma élite pronunció estas palabras: debemos aprovechar la pandemia, la crisis sanitaria, para llevar a cabo estos cambios y levantar el nuevo orden mundial. Son sus palabras literales, no lo estamos inventando. Están en los titulares. Este es el momento en el que estamos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Podemos echarnos a dormir pensando que no pasa nada, que todo seguirá como antes, incluso cuando los titulares nos dicen ya las cosas nunca volverán a ser las mismas. Podemos seguir durmiendo o podemos despertarnos, pero si nos despertamos, que sea para prepararnos. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Lo primero que tenemos que hacer es volver al libro, volver a la Biblia, volver a la palabra de Dios, volver a la Escritura, a las profecías, volver a estudiar estos temas. Por eso, volver a Apocalipsis es una necesidad. Volver incluso a repasarlo con una visión renovada, con una actitud diferente. Quizá estemos ya metidos de lleno en sus páginas. Quizá estemos ya viviendo lo que se anunció y no nos dimos cuenta porque nos sorprendió. Necesitamos volver al Apocalipsis. Apocalipsis es un libro sorprendente. Vamos al primer capítulo y nos encontramos con algo impresionante. Es que es una revelación directa de Jesús. No es que Jesús manda a alguien en su lugar, no es que Jesús mismo aparece. Y con la aparición de Jesús a su discípulo Juan, encontramos un encuentro entre el cielo y la tierra. Apocalipsis es un libro celestial, con forma terrenal. Apocalipsis es un libro en el que Dios va a revelar las maravillas celestiales. Es un libro destinado a bendecirnos. La primera cosa que se dice es: bienaventurados los que leen, oyen las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios nos llama bienaventurados, nos llama privilegiados, porque tenemos delante nuestro cosas que los profetas habrían deseado ver y no lo vieron. Y se abren delante de nosotros. El tiempo está cerca. Estas palabras, el tiempo está cerca, alguna vez llegarían a ocupar toda la pantalla. Ha llegado el tiempo. ¿Es en nuestra generación? Yo creo que sí. Yo creo que ahora lo estamos viendo en todo el mundo. Los titulares nos sorprenden. ¿De qué cosas se están hablando? Y todos comenzamos a pensar en el gobierno mundial. ¿Qué gobierno mundial? Sí, ese que era para todo el mundo, el gobierno mundial del anticristo. El que estaba anunciado en los profetas. El que leemos en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, 18, 19. Están ahí. Y han estado ahí desde el momento en que Jesús viene para hablar con Juan. Y ahora lo que vemos es una descripción diferente de Jesús. Nos habla de Jesús con una apariencia eterna, celestial, impresionante, pero el cielo ha bajado y Apocalipsis
es el libro en el que el cielo y la tierra se unen. La tierra será transformada. El cielo ocupará su lugar. El cielo y la tierra se fundirán en un reino eterno de justicia perfecta. El libro es para bendecirnos. El libro es para trazar una visión clara de qué nos depara el futuro. El libro no fue escrito para el mundo. El libro fue escrito para la iglesia. El mundo jamás lo leerá, ni lo entenderá. El libro está lleno de simbología. El libro hace mucha referencia a cosas dichas mucho antes en el profeta Daniel, en el profeta Isaías, en otros profetas, en el profeta Joel. Hay muchas cosas narradas en los profetas del Antiguo Testamento que tendrían su cumplimiento en el Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis. Así que lo que vemos en este capítulo primero tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con que el Señor quiere bendecir a los creyentes, quiere bendecir a la iglesia con estas revelaciones. La segunda cosa que vemos en el capítulo, aparte de la apariencia impresionante de Jesús, es quién es Él. Y la cosa que resalta de todas, y esto es muy importante tenerlo claro en este momento, es quiénes somos nosotros. Sabemos quién es Jesús y Él quiere que sepamos quiénes somos. Nos dice, somos los amados por Él, al que nos amó. Somos lavados por Él, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y entonces nos anuncia la otra cosa más importante para todos nosotros, es que Él va a venir, que Él viene. Escucha, desde ahora a la venida de Cristo vamos a ver las cosas que ocurren en el libro del Apocalipsis. Algunas son tremendas. Podríamos considerarlas trágicas hasta terribles, pero nada de eso es superior al hecho de que Jesús viene y de que cuando Jesús venga nuestra redención se completará. Entonces nos conoceremos como Él nos conoce, en la identidad que Él nos quiso dar desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Seremos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis nos viene a comunicar esta gran verdad porque la vamos a necesitar. Juan el Bautista estaba en la cárcel en el momento en que fue asaltado por las dudas. ¿Será este el que teníamos que esperar? En el momento en que atravesamos Apocalipsis, en el momento en que atravesamos el gobierno del anticristo, en el momento en que estamos en medio de la gran tribulación, en el momento del sufrimiento, de la angustia, de la tensión, de la preocupación, también será un momento de duda. También será un momento de sufrimiento. Será un momento para preguntarnos, ¿será que Jesús viene? ¿Será que Jesús nos rescatará? Muchos cristianos ya optaron por irse antes. Aceptaron algunas interpretaciones como que viene un rapto secreto, un arrebatamiento secreto y nos lleva antes de que todo esto pase. Pero es lo que dice la Escritura, también lo vamos a descubrir en Apocalipsis. Apocalipsis viene para revelarnos exactamente cómo sucederán las cosas. Por eso, al introducirnos en el libro, tenemos que entender también esto. Muchas veces lo veremos como un mapa, lo veremos como un indicador de por dónde van los acontecimientos, hacia dónde nos guían. Es siguiendo el mapa, siguiendo el camino y esos acontecimientos cuando vamos a descubrir todas y cada una de estas tremendas realidades. El anticristo, la marca de la bestia, la gran tribulación, los mártires, la persecución de la iglesia. Muchas cosas van a ocurrir en este tiempo. Algunas
ya están ocurriendo. Ya hay muchos hermanos que te podrían decir, ya estamos en la gran tribulación. Ya estamos siendo perseguidos, encarcelados, matados. Ya estamos siendo torturados. Ya están matando a nuestros hijos, a nuestros niños. Están matándonos, están quemando nuestras casas, están quemando nuestras iglesias. La persecución ha llegado. ¿Qué más podemos esperar para hablar de la gran tribulación? ¿Estamos en la gran tribulación? Creo que es también momento de plantearnos algunas cosas. ¿Nos ha llegado? ¿Está a punto de llegar? ¿Qué señales veremos de todo eso? ¿Cómo lo podemos contar? ¿En qué nos basamos? Y Juan dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Somos nosotros copartícipes? ¿Vamos a ser copartícipes de Juan, de los perseguidos en la tribulación? Yo creo que sí. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y entonces nos narra, nos cuenta la descripción visible, física, histórica de lo que estaba pasando. Él estaba en la isla de Patmos y él estaba en el día del Señor orando y de pronto aparece Jesús en su forma celestial. Y ahí tenemos dos cosas muy importantes de Apocalipsis. Primero, hay una narrativa descriptiva. Hay una narración en Apocalipsis que es tal y como se dice. Juan estaba en la isla de Patmos y estaba en el día del Señor, el domingo. Y el Señor vino para verle, para entrevistarse con él y para levantarle a ver visiones del futuro. No solo del futuro trágico, del futuro glorioso. Lo descriptivo, y luego vamos a encontrar algo muy importante en Apocalipsis también, lo simbólico. Y entonces vemos la apariencia de Jesús y cómo Él tiene una espada que sale de su boca y tiene en su mano 7 estrellas y comienza a caminar entre 7 candeleros. Y uno podría preguntarse qué está pasando, qué es todo eso. Porque son elementos que nos son ajenos, no son de la vida diaria, no sabemos por qué están ahí, son símbolos. Y tenemos 2 lecturas de Apocalipsis. Tenemos la lectura descriptiva de los acontecimientos y tenemos la lectura espiritual o simbólica de esos mismos acontecimientos. Quizá de ahí venga muchas veces la confusión, porque podemos pensar que es todo espiritual y es todo simbólico. O podemos ir al otro extremo y pensar, no, es todo descriptivo, es todo literal, es todo tal y como se dice. ¿Pero lo entendemos realmente? Tenemos que entender algo importante si queremos comprender el libro. Es que tenemos que estar con los ojos espirituales abiertos. No lo podemos razonar como el que razona una cuestión matemática. No lo podemos estudiar como si se tratara de un libro de geografía. No, es un libro espiritual. Es un libro también histórico. Es un libro profético. ¿Entendemos? Por tanto, tenemos que estar preparados en el espíritu para adentrarnos en el libro. Queremos que a lo largo del estudio que vamos a estar realizando tengamos esa disposición. No estamos hablando de teología, no estamos hablando de que vamos a hacer un estudio de pe a pa con todos los datos de todas las referencias que encontremos en los profetas.
No, eso es un estudio que cada uno de nosotros puede hacer, y los hay, y muy buenos. Estamos aquí para descubrir Apocalipsis de una forma renovada, descubriendo la realidad actual y cotejándola, comparándola con lo que leemos en el libro del Apocalipsis. Dejadme terminar este estudio, vamos a terminar ahora. Dejadme terminar con un dato que me parece muy interesante alrededor del 666. Me gustaría terminar cada estudio con una meditación que puede ser de bendición para la Iglesia. Hace mucho tiempo que yo hice un estudio del 666 en la palabra de Dios. Cuando hablo de eso me estoy refiriendo a cuándo aparecen esas cifras en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan tenemos el capítulo 6 y el versículo 66. Ahí tenemos los 3 seises. ¿Sabes lo que dice esa escritura? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se apartaron y ya no seguían con él. A mí me parece interesante. Cuando he ido a lo largo de la escritura para ver las referencias que aparecen en conexión con ese número, me he sorprendido. Dios nos puede sorprender. Dios nos sorprende con los acontecimientos, Dios nos sorprende con su palabra. Cuando aparezca el 666, muchos de los discípulos de Jesús dejarán de serlo. Vendrá una gran apostasía. Por tanto, tenemos que prepararnos para eso, para que no nos arrase, no nos derrumbe. Vamos a estar estudiando Apocalipsis, pero me gustaría que lo más importante que extraigamos de este libro es: tengo que prepararme. Tengo que estar listo para atravesar estos tiempos. Tengo que estar firme. Tengo que llegar a la venida de Cristo. Y si muero, tengo que mantener mis ojos en su llegada, en su regreso. Habrá merecido la pena. Habremos llegado a la meta. Amén. Que el Señor os bendiga.